Muy bien. Estamos entrando en el último mes de este año. Eh, Uno comienza a hacer un poco de balance. Un año difícil, no solamente para nosotros, no solamente en Argentina, sino en todos lados. Un año para muchos con muchas dificultades, dificultades de enfermedad, dificultades económicas, dificultades familiares, muchas dificultades no resueltas, pero otras sí, donde Dios ha contestado muchas de las peticiones que nosotros hemos hecho, algunos han hecho. Un año para muchos muy difícil, donde un familiar se ha ido con el Señor o algún familiar se va a vivir lejos y queda toda una congoja en la familia. Un año donde como cristianos nosotros tenemos que aprender e ir a esperar en Dios. Dios es el que resuelve nuestras situaciones más difíciles. Si uno pudiera hacer un balance desde enero hasta ahora, que estamos entrando en el último mes, podríamos ver situaciones resueltas y otras que todavía no están resueltas. Pero nosotros tenemos que apelar, asistir al que todo lo puede y que en su tiempo, y si Él está de acuerdo con nuestras peticiones, nos va a conceder el deseo que nosotros tenemos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? El mensaje de hoy está en el Salmo 40, versículo 1, que dice: pacientemente esperé a Jehová. Este es un salmo de David. David fue un hombre llamado por Dios, ungido por Dios para ser rey, pero él se equivocó. Un hombre que desde su adolescencia adoraba a Dios mientras pastoreaba con una citara. Los salmos, las canciones más lindas salen de los salmos. Nosotros hemos cantado hoy. Precioso, él adoraba a Dios, conocía a Dios, él estaba solo en el campo con las ovejas y él le cantaba a Dios a través de la naturaleza, de lo que él veía. Por eso fue un hombre llamado por Dios, porque Dios conocía su corazón. Pero él se equivocó y tuvo sus consecuencias. Aunque él fue ungido por Dios para ser rey, se equivocó y la tentación le ganó a él. La tentación fue más fuerte de lo que él tenía con Dios. Él deseó una mujer ajena, no solamente la deseó a esa mujer, sino que mandó a matar al marido de esa mujer. Y ahí se desbarrancó todo. Toda ese plan de Dios sobre la vida de él se desmoronó. Varios de sus hijos fueron asesinados, algunas de sus hijas fueron violadas. Su hijo Absalón se rebeló contra él, contra el padre, y se levantó para robarle y quitarle el reino a su padre, el reino de Israel. Fue tanto este desorden en la vida que su propio hijo envió un ejército para matarlo a él, donde este rey tuvo que huir descalzo y huir porque venían a matarlo. Llorando y derrotado, con que el pueblo lo amaba, muchos de ellos se dieron vuelta y ya lo despreciaban. Este salmo de David habla de la confianza en Dios,
de cómo él esperó en ese Dios que conoció, que adoraba, que le cantaba y que en determinado momento en su vida él se equivocó, pero él tenía la esencia de aquel Dios que había conocido. Y este Salmo 40 habla de la fe que persevera en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones y de las circunstancias que cada uno de nosotros vamos a tener en la vida, por enfermedad, por problemas económicos, por trabajo, por problemas familiares. Es la fe lo que va a sostenernos en Dios, una fe certera, precisa en aquel que es autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. El Salmo 41 comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El problema que tenemos todos es la impaciencia. Nadie puede decir, yo tengo una paciencia. No, no es así. Porque humanamente somos impacientes. Nos cuesta mucho esperar en Dios. Nos cuesta. Queremos soluciones rápidas. Y hoy el mundo está así. Es todo rápido. El celular tiene que funcionar rápido. La computadora rápido. El internet rápido. Tenemos que hacer todo rápido. Aun cuando nos vamos a veces o visitamos una provincia, lo vemos que son tranquilos, se duermen la siesta, no pasa nada, va con el caballito, va en bicicleta, y bueno, dice, pero dale, apurate, porque todo lo queremos rápido, aún la contestación a nuestras pruebas y dificultades. Esperar en Dios no es pérdida de tiempo. El tema es saber esperar en Dios. Porque si no, sí perdimos el tiempo. Porque dice el salmista pacientemente, y ese es el gran comienzo de todo, de tener la paciencia, de poder esperar en Dios. Y esa paciencia viene a través de la relación con Dios, a través del Espíritu Santo, para poder tener paciencia. A todos se nos escapa el caballo o el perro, dice alguno, ¿no? A mí también. A todos nos pasa, nos ponemos impacientes, oramos y oramos y oramos, y viene el pensamiento, y viste, no pasa nada, y por qué no lo haces con tu propia fuerza, y por qué no lo haces vos. Y ¿saben qué pasa? Que cuando nosotros perdemos la paciencia nos desesperamos, y eso nos lleva a una situación difícil delante de Dios, porque nos enojamos, nos sentimos frustrados. ¿Y dónde está Dios? Quizás pasó el año, quizás pasaron cosas que no esperábamos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios me dio esto? ¿Y por qué estoy en esta situación? Cuando nos desesperamos nos enojamos porque no sale el trabajo que esperamos, la economía no rinde lo que tenía que rendir. Hay situaciones de cada uno. Rendimos una prueba en la facultad y nos volvió a dar mal la prueba. Nos hicimos unos análisis clínicos y no dieron el resultado que esperábamos. Y oramos y esperamos que Dios resuelva el tema. Y el tema no se resuelve. Y entonces queremos tomar el problema y la situación con nuestras propias actitudes, con nuestras propias capacidades. Y hay cosas que no podemos solucionar. ¿Cuántos saben eso? Hay cosas que no podemos solucionar. Hay cosas que tomamos un remedio, nos baja el colesterol, empezamos a tener dominio del azúcar en sangre, podemos hacer un régimen, pero hay cosas que no podemos solucionar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa paciencia. Dice, pacientemente, y esperó en el Señor, esperó en Jehová. David no esperó en otra persona, no esperó en la gente que lo rodeaba, porque había gente que lo seguía a él. Todavía decía que él era el rey ungido por el Señor. Pero él no esperó en otro, sino que esperó en Dios.
A veces nosotros esperamos en el mejor médico y buscamos, ¿no? Cuando nos pasa eso, buscamos la eminencia, el médico más inteligente y el más sabio. Y muchas veces yo he conocido personas que han ido a la mejor clínica y no ha terminado bien el tema, ni con los mejores médicos. Pero el Señor es el mejor médico, el Señor es en quien nosotros tenemos que esperar la resolución de las circunstancias en que estamos viviendo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y el tema es que a veces Dios resuelve la cosa no como nosotros queremos. Uno espera una cosa y Dios resuelve otra cosa. Dice Dios, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Están tan separados y tan altos como el cielo de la tierra. Y uno ora por algo y Dios viene con otra propuesta. Y el tema es decir amén a eso. Porque Dios contestó, pero a su manera, no a la manera nuestra. ¿Están conmigo? Cuando nosotros somos pacientes, dice, y esperamos en el Señor, eso implica tiempo. Cuando se te terminó el tiempo, necesitamos más tiempo. Ese es el tema. Pero saben una cosa, que Dios es el Dios del tiempo. Miren, el primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Caná. Todos saben eso. Sobre todo los que les gusta tomar un poquito de vino. ¿Por qué? Se había terminado el vino, estaban los barriles. Entonces le pidieron a María, mandó a pedir, díganle a Jesús resuelve el tema y convierte el agua en vino, en el mejor vino que se había tomado. ¿Cuánto tarda un vino en ser bueno? Años. 10, 12, 17, 25 años para hacer el mejor vino. Por eso son caros, ¿vieron? Jesús lo resolvió en milésimas de segundo. Hizo así y el agua se convirtió en el mejor vino. Esperar en Dios es esperar que el Señor haga así y resuelva la situación de acuerdo a su manera y no a la nuestra. Y nos quedamos sorprendidos de decir, qué rápido que fue esto, ¿cómo puede ser? Pero cuando miramos atrás, nos vemos que hemos estado tiempo en la presencia de Dios, esperando la contestación de Dios, para cada cosa que nosotros tenemos. En la Biblia encontramos algunos héroes de la fe. Uno fue Job. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, la situación de Job que él estaba viviendo. Pero Job entendió que él estaba en las manos de Dios, en los planes de Dios. ¿Vos estás en los planes de Dios? Ahí que me están mirando en la cámara, ¿estás en los planes de Dios? Cuando nosotros estamos en los planes de Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a tener paciencia y esperar en Dios. Y Job entendió esto, porque él se quedó sin nada, él perdió todo. Pero Job termina diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hace muchos años, cuando yo estaba emprendiendo una fábrica, era un taller, después pasó a ser fábrica, y en determinado momento me sacaron todo, me robaron todo. Y yo hablaba del Señor,
Y uno de los empleados me dijo, bueno, ahora dígame cómo su señor nos va a dar trabajo, porque con que yo llevo plata a mi casa. Y yo dije, Dios no se distrajo cuando robaron todo. Él vio todo. Y yo dije, si el Señor me dio y el Señor me quitó, yo no puedo hacer nada. Dios va a resolver el problema porque no era un problema mío, era un problema de Dios, ¿no? Si yo voy en la ruta y ando a 200 kilómetros por hora, voy a chocar y me voy a matar. Es un problema que yo estoy generando. Pero cuando uno no genera ninguna situación y Dios la permitió, Dios tiene la solución. Y hay que esperar en Él. Y Dios solucionó el tema porque en una semana se solucionó el problema. Entonces fui al empleado que tenía ahí y le digo, vio como Dios en el oído, le dije porque él estaba en la máquina, le digo, vio como Dios solucionó el problema. Y sí, me dice, menos mal, dice, porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Pero en vez de decir, y sí, gracias a Dios, no lo puedo creer, él dijo, y sí, bueno, menos mal, menos mal. Pero ahí quedó la cosa. El tema es que cuando Dios resuelve los temas, darle gloria a Dios. Y cuando no lo resuelve, también hay que darle gloria a Dios, porque Job lo dijo. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a dar gracias a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas, porque aún las cosas malas que nos puedan pasar son para bien para los que aman a Dios. ¿Es así o no? ¿Y por qué me pasa esto? Y Dios sabrá si yo estoy en los planes de Dios, yo estoy relacionado con Dios, estoy embutido con Dios, estamos amalgamados con Dios. Dios está a la expectativa de lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en nuestra vida. Podemos encontrar a Habacuc, otro profeta de Dios, que dijo algo muy bonito, muy precioso. Un hombre que era usado por Dios, pero que también tuvo que aprender a depender de Dios. Miren, ¿saben cómo aprendemos a depender de Dios? Cuando Dios nos saca lo que nos sostiene. Cuando Dios nos saca lo que nos sostiene, entonces aprendemos a depender de Dios. Había un rey que tenía un águila precioso, el águila lo tenía ahí, y no volaba, y lo empujaban y lo sacaban y le tiraban la comida y no volaba el águila. Entonces llamó a muchos del pueblo a ver qué podían hacer con el águila que no volaba. Y ninguno pudo hasta que vino uno y sacó el serrucho y le cortó la rama y tuvo que volar. Y a veces Dios nos corta la rama para aprender a depender de Dios. Nos quedamos sin trabajo, no sabemos si llegamos a fin de mes. No sé cómo voy a resolver este tema y ahí tenemos que esperar en Dios. No lo puedo solucionar. Tenemos que aprender a volar por las corrientes del Espíritu del Señor y esperar en Él. Amén. ¿Están conmigo? Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso quiere decir que si yo veo que no llego a fin de mes, tengo la heladera vacía, no tengo un peso en el bolsillo, no tengo a quién pedirle, me da vergüenza pedir, digo, bueno, voy a esperar en el Señor, porque no me queda otra, aunque no tenga nada, seguiré esperando en Él y no enojarme con Dios. Porque cuando yo comienzo a cuestionar a Dios, entré en la desesperación y entré en el terreno del enemigo que quiere que nosotros cuestionemos a Dios. No hay mejor plan para cada uno de nosotros que el de Dios.
No hay mejor plan. Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros, de cómo salir de la situación. Cuando se nos plantea una situación, lo primero que hacemos, o por lo menos yo, es abrir el abanico de soluciones. Hay un problema. Yo, por lo menos, no me enfoco de dónde salió el problema. Personalmente, ¿no? Hay un problema. Ah, ¿de dónde salió el problema? ¿Y quién fue el que hizo? No, a mí no me interesa. Hay un problema. Entonces yo abro el abanico de soluciones. Pero ese abanico yo se lo dejo en las manos de Dios. Para que Él resuelva. Y quizás de esas cosas que yo le digo a Dios, que serían buenas para la solución, Dios piensa otra cosa. Y yo tengo que decir amén. Así que Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y así tenemos que pensar nosotros, porque Dios es el que nos sostiene en todas las áreas, en la economía, en la salud. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestros proyectos de vida y oramos sobre ese proyecto, hay que orar sobre el proyecto de vida que tenemos para que Dios nos abra las puertas. No proyectarnos y que Dios nos bendiga, como decía yo anoche, en el proyecto que yo hago, sino esperar en el Señor. Después de un tiempo de esperar, David en el Salmo dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando uno ora a Dios y pasa el tiempo, comienza a clamar por la solución. Y en vez de enojarme, comienzo a clamar. Clamar es pedir fuerza, pedir ayuda. Llorar, ¿querés llorar? Llorar. Llorar a Dios. Dios recoge cada lágrima que sale de nuestros ojos en sus manos. Así es Dios. Pero Dios está esperando qué hay en nuestro corazón. Porque en los momentos más difíciles es donde surge la verdadera fe. Esa fe que nosotros proclamamos cuando decimos te amamos y te vamos a seguir. Pero cuando la situación es difícil, es ahí donde nuestra fe en Dios es la que nos sostiene. Amén. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David estaba en un pozo. ¿Te imaginás vos estar en un pozo? A oscuras quizás, de desesperación, donde vos mirás y decís, ¿cómo voy a salir yo de acá? ¿Nunca te pasó eso? A mí me pasó. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y qué hago ahora con este problema? Estoy en el pozo de la desesperación, Señor, ayúdame. Y nosotros sabemos que de dónde va a venir nuestro socorro si no es del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y nos va a enderezar y nos pondrá firmes en el Señor. Se me generó un problema y ahora me encuentro en un pozo de desesperación. Y dice, del lodo cenagoso. El lodo, ¿vieron ese, por lo menos los varones que hemos jugado y hemos andado en la tierra, jugando a la pelotita? No es ese barro así nomás, sino ese barro clarito, no el negro, el rosado, no sé cómo llamarlo. El barro este que pegajoso, que vos te lo querés sacar y no sale. Si alguna vez te metiste en un zanjón y pisaste ahí adentro y cuando querés sacar el pie te lo chupa para abajo y te sacás el barro así y no te sale. Está hablando de eso. Cuando vos te querés sacar el problema de encima y no te sale, y seguís con el lodo y seguís en la misma situación, pero es Dios el que viene con esa lluvia de bendiciones sobre tu vida en determinado momento y te saca ese lodo de tu vida. Amén. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, dice el salmista.
Dios lo escuchó y puso los pies sobre algo firme, sobre algo seguro, porque está diciendo que primero estaba en un pozo de desesperación. Y Dios lo saca de eso y no lo pone en arena movediza. Lo pone en una peña, en un lugar firme, un lugar seguro. Todos nosotros necesitamos seguridad interior, física, de la casa, donde vivo, donde estoy, que tengo para comer. Somos necesitados de tener una seguridad interior, de saber que tengo trabajo, seguridad de que queremos paz, que no haya situaciones difíciles. Todos necesitamos eso. Y en Cristo encontramos esto. En Dios encontramos la verdadera seguridad de que Dios va a hacer como lo mejor que tiene que hacer para cada uno de nosotros. Amén. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles y a veces hemos llegado a esta situación porque los caminos no han sido derechos. Es lo que le pasó a David, porque dice, Él enderezó mis pasos. Es decir, que el camino que había agarrado estaba mal. Enderezó el camino. Es importante esto, porque a veces tomamos decisiones que son caminos de muerte. A veces tomamos decisiones porque creemos que viene una gran oportunidad, pero no lo hemos puesto en las manos de Dios. Y esa gran oportunidad se convierte en un pozo de desesperación después. Como contaba un poquito anoche con la idea de yo poner un negocio en aquel momento. Yo estaba en una desesperación después. Estaba desesperado por sacarme eso que yo creía que era la gran oportunidad de mi vida y que iba a salir adelante. Porque uno quiere decir, Señor, si voy y prospero, te voy a dar el diezmo. Va a haber mucho diezmo para la obra. Y uno quiere entusiasmar a Dios con eso, ¿no? Si me va bien, Señor, si me das el número de lotería que va a salir, te doy el diezmo para la obra, ¿no? Porque muchos piensan así. Uno quiere torcerle el brazo a Dios. Cuando el Señor nos endereza el camino, que nos hemos equivocado, nos pone en el camino de la gracia. Nos pone en el camino de la gracia. Es un camino que no merecíamos, pero nosotros por esperar y tener paciencia en Dios, Él nos pone en el camino de la gracia. Y caminamos en la gracia. Y somos bendecidos por la gracia de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Miren, si no han tenido esa experiencia, la van a tener, así que acuérdense de este mensaje. Si no la tuvieron, la van a tener. Porque después miren, un día fuimos a la costa con la camioneta. Y mis 3 hijos, eran chiquitos. Y cuando veníamos de la costa, por la ruta, había un sol tremendo, pero allá en el fondo se veía una tormenta muy grande, negra, y de lejos se veían los rayos allá. ¿Vieron cómo es la ruta? Que a veces vos ves la tormenta allá y después la ves de este lado, porque la ruta hace así, te la encontrás acá y acá. Y entonces empezamos a ver la tormenta que estaba allá, pero cada vez la veíamos más grande a la tormenta. Y cuando dimos una curva así, nos encontramos con que la tormenta estaba ahí adelante nuestro. Entonces yo le dije, chicos, le dije a mis hijos, prepárense, porque vamos a entrar en la tormenta. ¿Qué, papá? ¿Qué? Y los nenes, todo ahí, agárrense, agárrense fuerte, subámoslo, hacía calor. Entonces subamos los vidrios porque vamos a entrar en la tormenta. No, hoy no me diga. Y entonces Isabel dice, agárrense fuerte, ay, qué miedo. No, le digo, no tengas miedo. Tenemos que atravesar la tormenta. Estaba en la ruta la tormenta. Y era fuerte la tormenta. Y digo, bueno, prepárense que vamos a entrar en la tormenta. ¿Qué hice yo? Bajé la velocidad para tener más estabilidad en la camioneta y entramos en la tormenta. Y no sé si vieron alguna vez esa cortina de lluvia que uno entra y la tormenta era fuerte.
De repente del sol que teníamos, se nubló todo. No veíamos nada de cómo llovía, aparte de los relámpagos que había. Y atravesamos eso. ¿Y cuándo va a parar? Decís, Isabel, esta tormenta, ¿hasta dónde va a llegar? Y de repente en la oscuridad, en esa tormenta que había en la ruta, apareció el sol de vuelta. Pasamos la tormenta. Atravesamos la tormenta. Saben que en la vida nos pasa eso. Mientras tu vida te la maneje el Señor, aunque haya tormenta, vos vas a seguir en el mismo camino, en la misma ruta, de camino a casa. ¿Se entendió? Las tormentas vienen y las vas a atravesar, pero con el Señor en la camioneta, con el Señor en la barca, la tormenta va a pasar y vamos a seguir en el camino del Señor. Ese es el tema, que en medio de la tormenta nos tenemos que aferrar a Dios. La barca donde estaban los discípulos y Jesús durmiendo, nunca se hubiera hundido por la tormenta. Jamás se hubiera hundido, porque estaba Jesús ahí. Ni siquiera se hubiera dado vuelta la barca. Jesús estaba durmiendo. Por eso es que cuando nosotros estamos con el Señor, ¿quién es contra mí si Dios está con nosotros? Dice la palabra, ¿no? Si Dios está con nosotros y Él venció al mundo, venció cualquier situación, confiamos y esperamos en el Señor. Amén. Cuando Dios actúa, después que hemos orado y Dios contesta, todo el mundo se entera. Porque nosotros cambia nuestra actitud, dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, porque uno se pone contento y alegre porque Dios contestó la oración, el clamor de cada uno y uno le canta a Dios. Miren, cuando uno le canta a Dios, sabiendo de dónde estaba y dónde está ahora, ese canto, esa adoración, eso de hablar de Dios, surge de un corazón que ha experimentado la presencia de Dios. Amén. Porque yo puedo hablar muy bonito, pero si yo nací, como dicen, en cuna de oro, nunca me faltó comida, tengo un buen auto, tengo un título, nunca me faltó nada, y yo hablo de no llegar a fin de mes, y claro, desde ese punto es muy fácil. Pero cuando uno ha pasado ciertas experiencias y les ha dolido, porque uno después mira la cicatriz, ya se cerró eso, pero uno pasó por momentos difíciles. Y cuando uno le canta a Dios, como cantábamos recién, que uno pide a Dios que lo llene y uno quiere estar en la presencia de Dios y que Dios nos renueve, es por haber experimentado cuando sale de un corazón sincero y genuino. Amén. De haber tenido experiencia con Dios. Miren, nos pasa que Dios nos pone un cántico nuevo, dice, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque todos van a ver la bendición de Dios. Todos ven la bendición. Y todo el mundo habla y dice, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué rápido! ¿No? ¿Y cómo pasó esto? ¡Ay, no te lo puedo creer! Empieza uno y dice, y fue el Señor. Fue el Señor. Quizás entra en un trabajo y al poco tiempo también, uno, otro, y lo van ascendiendo. ¿Cómo puede ser? Y el Señor se manifestó en tu vida. Te vieron al Señor en tu vida. Otro profeta que experimentó lo que es esperar en Dios fue Isaías. Un profeta que de parte de Dios tuvo que ser firme él, porque él le hablaba al pueblo de Dios de parte de Dios, no cosas muy bonitas, digamos, ¿no? Le hablaba con palabra dura de parte de Dios y la gente se enojaba con él, porque claro,
Si yo digo algo de parte de Dios, es probable que muchos o alguien que me está mirando se enoje conmigo, pero yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Lo mismo le pasaba a Isaías. Uno repite la palabra y se enoja con el pastor. Pero es Dios el que hizo la palabra. Si hay algún problema, arréglense con Dios, no conmigo. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 29, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que esperan en el Señor. Nuestras fuerzas son renovadas. Cuando nosotros pasamos la tormenta en la ruta y estábamos contentos y alegres y miramos para atrás y allá quedó la tormenta y allá quedó nuestro destino, que era la casa. Y Dios hace eso con nosotros. Dios nos da fuerza al cansado. A veces nos cansamos. ¿Se puede cansar un cristiano o no? Y sí, nos cansamos. No solamente física, a veces moralmente. Esperamos en Dios y nos cansa. Pero Dios no sabe eso. Y dice: Dios da fuerza al cansado, aquel que sigue esperando en Dios, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Porque Dios está esperando que no tengamos la solución nosotros, sino que la esperemos en Él. Amén. Dios tiene la solución. Dios tiene tu solución al problema. Dios tiene la solución al problema que cada uno pueda tener. Dios tiene la solución. No te olvides de ello. También Pablo entendió esto, un hombre experimentado en el Señor. En 2 de Corintios 1, de 3 al 4 dice, expresa la carta, comenzando esta carta a Corinto, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Todo es de Dios. Estoy en una situación difícil y Dios me consuela y yo consuelo a otro, no por la experiencia mía, sino por el consuelo que yo recibí, está diciendo Pablo. En toda tribulación, Dios está con nosotros. Amén. Bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consuelo. ¿Se puede llorar como cristiano delante de Dios? Sí. ¿Derramar lágrimas delante de Dios? Sí. Y Dios te va a decir: sos un bienaventurado, porque serás saciado, será contestada tu oración delante de Dios. Amén. Aleluya. Te invito a cerrar tus ojos un momento. Gracias, Señor, por esta mañana, en este lugar, esta palabra. Queremos, Señor, estar delante de ti pacientemente y esperando en ti, Señor. Cada uno tiene una situación que puede presentar delante de Dios, de enfermedad, de economía, de trabajo, de proyectos que no se cumplen, con ideas, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y si en determinado momento, Señor, hemos dudado de ti, Señor, perdónanos, Señor. Que ninguna duda venga a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, acerca de que para ti nada es imposible y que los mejores planes están en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Dios te siga bendiciendo.